única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen, le damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y en esta noche vamos a platicar de un tema muy interesante, por lo cual en esta noche voy a presentar a mis compañeros que están conmigo para hablar de este tema tan interesante. Y presento en esta noche a Isaías nuevamente, bienvenido. Dios te pague, César. Pues aquí estamos ya cerrando, ¿verdad? Este mes con estos programas. Hemos estado activos todo el año llevándoles a ustedes esta serie de programas que han resultado edificantes y con frutos muchos de ellos, porque hemos oído de que ya la audiencia va en crecimiento y el propósito de nosotros pues es a más de la información, pues la reflexión interior de cada uno de los que nos escuchan. Esperamos que este programa sea de su agrado. Están aquí mis compañeros ya con datos históricos, datos bíblicos. Esperamos que los que tengan su Biblia pues la tomen y partamos de ella, ¿verdad? Puesto que este programa se llama A la Luz de las Escrituras. César, Dios te pague. Así es, también nos acompaña nuestro hermano José, bienvenido. Muy buenas noches, queridos radios escuchas. Dios te pague, César, por la invitación que me haces en esta noche. También los invitamos para que nos acompañen un momento en esta noche. Vamos a hablar de un tema muy importante que es de beneficio para cada uno de nosotros. Los invitamos a que nos acompañen y así juntos, ¿verdad? Compartamos lo que nosotros, lo que ustedes creen, lo que nosotros pensamos para beneficio de nosotros. Gracias. Así es, hermano Germán, también le damos la bienvenida en esta noche. Sí, la paz del Señor, hermanos. Buenas noches a todos los radioescuchas. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes compartiendo este tiempo, este espacio, y ojalá que la plática, verdad, que tengamos el día de hoy, en esta noche, pues la encuentren agradable, amena, y ojalá que pues los incite a participar con sus llamadas, con sus meditaciones. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí, César. Así es, también agradecemos a nuestro hermano Luis que está con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Dios te pague, César, por la invitación. Esperamos que nos acompañen hoy en esta noche, en este programa, un tema muy importante, y esperamos que todos, para reflexionar en el tema de hoy, y que nos sea de beneficio a todos. Gracias, César. Así es, y también queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Julio. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Radio Escucha. Muchas gracias, César, por permitirme aquí estar por primera vez en los micrófonos. Pues yo nomás quiero invitar a los radioescuchas a que, pues como dijo nuestro hermano, que si tienen su Biblia y que la vayan sacando, porque tenemos datos muy verídicos de la Biblia y también tenemos otros datos que podemos dar para que así lleguemos a una reflexión, a un pensamiento de cómo es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios ha instituido aquí en la tierra. La plática va a ser muy profunda y va a ser amplia, o sea que los invitamos a que estemos atentos. Muchas gracias, César. Así es, bueno, ya escucharon los panelistas que estarán con nosotros, un panel muy completo que estamos preparando un tema muy interesante para ustedes. Y bueno, vamos hoy a platicar de un tema muy interesante, ya lo mencionábamos. Recuerden que este programa es completamente en vivo, transmitido aquí en el 900 AM de Radio Cali, en la zona metropolitana de Los Ángeles, en esa frecuencia del 900 AM, o también pueden escucharnos a través de internet en nuestra página oficial www.nosotrosconversamos.com, para que también ahí nos escuchen. Estamos completamente en vivo transmitiendo para ustedes. Ya el día de mañana nos podrás llamar al teléfono que usted ya conoce. Si no lo tiene, se lo damos nuevamente.
el área 714-602-8354 para que nos llamen o de sus comentarios, sus preguntas, sugerencias o lo que quiera platicar del tema que hoy vamos a dialogar, tanto el día de hoy como el día de mañana. Y pues los esperamos tanto el día de hoy como mañana en su programa Nosotros Conversamos. Hoy vamos a hablar de un tema que decimos por demás interesante e importante en nuestras vidas. El tema se llama, o lo podemos titular de alguna manera como ¿quién es ante Dios, ante su Hijo Jesucristo, el verdadero intercesor? ¿Por qué hablar de esto? Bueno, porque las personas que amablemente nos escuchan, sean católicas o sean de otra religión, pues tienen una fe, ¿verdad? Se les ha enseñado a creer en alguien. Si hablamos de la Iglesia Católica, pues se les ha enseñado a que ellos tienen una gran variedad de santos, que ellos creen que están en el cielo y que tienen la facultad o el poder, la habilidad, la capacidad de interceder por ellos. ¿De qué manera? Pues suplicándole a Dios, o en ese caso también ellos a María, pues que contesten sus oraciones. Entonces, por decir así, ¿qué hacen esos hombres? Bueno, pues yo tengo una necesidad, le pido a Dios, pero también le pido al santo de mi devoción, que últimamente pues son los que en realidad pues forman en primera plana o son mi primera opción. En lugar de solamente dirigirme a Dios, a Cristo, digo no, le pido al santo fulano, o le pido a la santa fulana, o a la Virgen de Guadalupe, como en la mayoría de los mexicanos que son católicos, pues son muy devotos de ella, ¿verdad? O cada quien, decimos, tiene un santo en particular que le llama la atención, que le gusta. Hemos oído, por ejemplo, quienes son muy devotos de San Judas Tadeo, dicen ellos. Otros son devotos del ahora santo, entre comillas, ¿verdad?, Juan Diego. O también del más reciente santo, que es Juan Pablo II. O otros son, como por ejemplo, últimamente ha salido mucho por la cuestión de la emigración de Santo Toribio. Entonces cada quien tiene su santo en particular, pero aquí el caso es de que tú, por ejemplo, llegas a un momento en que tienes una necesidad, un problema, una situación difícil, y dices tú, bueno, se te ha enseñado de que no estás solo, de que tienes que confiar en alguien, pero no se te inculca solamente que creas en Dios, no se te inculca que creas en su Hijo Jesucristo, no se te enseña que solamente a ellos tú les tengas devoción y confianza y les deposites tu fe para que les pidas, ¿no? Se te ha enseñado que aparte de ellos dos hay miles y miles y miles, porque esos son miles de santos, entre comillas, a los cuales tú tienes una gran variedad de opciones para que tú también les pidas a ellos. ¿Por qué? Porque como Dios está muy ocupado, pues tiene gente que le ayude. Se oye un poco curioso, pero así es como lo manejan ellos, que son para que pues se te ayude a ti, ¿verdad?, en tus necesidades. Y decimos, esto es de todos los días, porque tú tienes una enfermedad o tu hijo se enferma, aparte de ir al doctor, pues dices tú, bueno, le voy a pedir al santo fulano. Y si no tiene dinero para el doctor, pues aunque sea el santo fulano, porque ese es el que me va a hacer el milagro. Entonces, de eso vamos a platicar hoy. ¿Puede realmente uno de estos santos, entre comillas, de la Iglesia Católica interceder ante Dios por nosotros? ¿Puede ellos hacernos favores? ¿Pueden escucharnos? ¿Pueden contestar nuestras plegarias y realmente ayudarnos? ¿Quién nos enseña la Escritura con respecto a esto? ¿O ellos cómo han adquirido dicho conocimiento de creer en el santo fulano o en la santa fulana? Porque decimos, hay de todos y para todos. Cada oficio tiene su santo. Cada enfermedad tiene su santo. Cada situación difícil tiene su santo. Entonces decimos, ahorita hay variedad para todos los, ahora sí que tamaños, colores y sabores de lo que lo queramos encontrar. Pero esto es bíblico, esto realmente tiene fundamento cristiano. ¿Qué enseñó nuestro Dios a sus apóstoles? ¿Qué enseñó Cristo? Que cuántos intercesores realmente hay, cuántos mediadores, cuántos abogados tenemos para con nuestro Dios. Eso vamos a platicar el día de hoy, para que se quede con nosotros y entiendamos que de alguna manera no menospreciamos a los santos que han dormido o a los hombres de Dios que han dormido. No los menospreciamos, pero ellos pues ya lo acabamos de decir, ya Dios los recogió, ya Dios les dio un lugar donde están descansando y bueno, ellos ya están haciendo eso.
Pero en la Iglesia Católica hay esa fe, esa creencia de que en realidad, pues aunque están descansando, pueden allá desde el cielo, y dicen, pues qué mejor lugar que están ellos en el cielo para podernos ayudar a nosotros en nuestras necesidades. Entonces, de eso vamos a platicar. Y bueno, es importante que entendamos pues también lo que significa la palabra intercesión. ¿Qué es un intercesor? Para que podamos ver también claramente si el santo fulano al cual yo le pido pues está capacitado para ayudarme, o si la santa fulana, en este caso la Virgen, sea de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, o del Rosario, de la Inmaculada Concepción, o de Montserrat, o de tantas vírgenes que hay actualmente, me pueden ayudar. Porque imagínate qué decepción, qué tristeza es saber que al santo que yo le pido pues no me puede ayudar, o que a la santa que yo le pido no me puede contestar mis oraciones, o que al santo fulano que yo soy muy devoto de él, no, pues solamente mis palabras se quedan ahí. Ahora, ¿qué pasa también cuando un feligrés pide y recibe contestación? ¿Realmente fue el santo, la imagen, el mono, el que les contestó? Porque no podemos negar que en ocasiones pues sí si han recibido respuesta a lo que pidieron, si haya sido una enfermedad o haya sido cualquier cosa, realmente fue el santo al cual ellos creen que les hizo el milagro. Pues de todo esto estamos platicando para que se quede con nosotros en este subprograma. Nosotros conversamos y bueno, vamos a empezar ya con mis compañeros esta plática del día de hoy. Bueno, para fundamentar lo que estás diciendo, César, acerca de la creencia que hay en la Iglesia Católica, en la membresía de la Iglesia Católica, acerca de la intercesión de los santos, yo quiero leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es como una segunda Biblia para ellos, en la cual fundamentan muchas de sus doctrinas. Y en el numeral, porque así es como se lee, así es como lo leen ellos, 956, aparece con el título La intercesión de los santos, y se lee de la siguiente manera: por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Nada más quiero dar base a lo que se está diciendo del por qué decimos que en la Iglesia Católica se cree en la intercesión de los santos, ¿verdad? Aquí estoy leyendo la base, estoy dando el nombre del libro, porque todo lo que se habla aquí tiene base, tiene fundamento. Y vuelvo a tomar unas palabras de lo que está aquí dicho, de que por el hecho de que los del cielo, se refiere a los santos que ya están muertos. Hay que hacer una separación aquí, porque cuando decimos la intercesión de los santos, hablando dentro de la Iglesia Católica, se refiere a los santos que ya son difuntos, que ya son muertos. Porque en números reales, hablando bíblicamente, hubo intercesión de santos, pero en vida, la cual tuvo un efecto para aquellos por los cuales intercedieron. Por ejemplo, si hablamos de Abraham, quien intercedió por su sobrino. Si hablamos del siervo de Dios Moisés, quien intercedió por el pueblo. Y si recorremos la historia de la Biblia, hubo personajes, siervos de Dios, que intercedieron por el pueblo, ¿verdad? Entonces, pero eran santos en vida. Entonces, estamos haciendo la diferencia porque la Iglesia Católica cree en la intercesión de los santos, pero de los santos muertos. Si le preguntamos de San Judas, de San Isidro, de Juan Pablo II, de Juan Diego, son para ellos personas santas, pero que ya son difuntas. Entonces estamos haciendo la separación de las cosas, ¿verdad? Porque bíblicamente sí podemos demostrar que hubo santos que en vida intercedieron. Pero aquí ya habla de unos santos
que dice, por el hecho de que los del cielo, es decir, los que ya murieron, están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. Bueno, en cuestión de que ellos creen en la intercesión de los santos difuntos, porque es necesario, ¿verdad?, darle el título completo, bíblicamente podemos demostrar que hubo uno, ¿verdad?, que pidió la intercesión de un muerto por su familia. Y esto lo leemos en el libro de Lucas 16, 19, todos los versículos hasta el 31, nos habla de que un rico le dijo al padre Abraham, ¿verdad? Padre Abraham, manda a que él vaya y le predique a mi familia. Estamos hablando de que cuando dice él, habla de Lázaro, alguien que ya había muerto, ¿verdad? Y Lázaro ciertamente estaba bajo el seno de Abraham, bajo el altar de Dios. La contestación que recibe aquel rico acerca de su petición de que un difunto bajara o volviera a la tierra para predicar fue la siguiente, que no se podía, porque había una gran cima, ¿verdad?, entre unos y otros, y que ya no se podía regresar. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que bíblicamente se está demostrando que tal intercesión de santos difuntos, bíblicamente no se puede basar. ¿Me permites añadir algo más a lo que estás hablando ahorita? En esa misma historia de Lázaro y el rico, cuando Abraham le dice a Lázaro, ¿verdad?, de que no se puede, pero le dice otro comentario también al mismo tiempo. Le dice, él entonces le dijo, ¿verdad?, que ahí tenían a Moisés, a los profetas, que a ellos oyeran. O sea que a los que estaban ya aquí en la tierra, como mencionaste hace un ratito, a los santos que estaban en vida aquí en la tierra, no a los santos que estaban ya muertos, allá en el cielo, como dice el catecismo, sino que a la Sagrada Escritura, como si se opone, ¿verdad? No quiero usar la palabra contradecir, pero se opone un poco a esa clase de doctrina. ¿Sí? Esto es bueno pensar porque podemos llegar a un pensamiento, entonces, los santos, ¿quiénes son entonces aquí en la tierra? Sí, solamente para agregar al comentario que hacen compañeros, para que no se pudiera tomar este mismo versículo y se pudiera transgiversar de alguna manera, porque pudiera alguien decir, bueno, pero Lázaro estaba muerto, no estaba en vida. Abraham no estaba en vida. Mas sin embargo, Abraham le dice a Lázaro, ahí tienen a Moisés, que a él lo escuchen, pero Moisés ya estaba aún muerto antes que ellos. Entonces ahí pudiera decir alguien, decir, mira, aunque ya Moisés estaba muerto, está diciendo que todavía podía interceder por ellos, porque dice, ahí tienen a Moisés, pero lo que se entienda, y a los profetas, está hablando de la ley, está hablando de los mandamientos y de los profetas que venden. No se entienda que Moisés, ya estando muerto, podía interceder, porque esto sí quería aclarar este punto de lo que leemos de este versículo, que aún los santos hombres de Dios, que la Biblia nos da testimonio que fueron por testimonio de Cristo, hombres santos, aún ellos, una vez que descienden a la sepultura o que ya van al seno de Abraham, ya no pueden interceder por los que están vivos. Bueno, Para sí, solamente aclarando. Hay un detalle, mira, en eso hay un detalle de que esto del rico y Lázaro se empieza leyendo, había un hombre. Es decir, que cronológicamente no nos está diciendo en qué tiempo fue. Pudo haber sido antes de Moisés, pudo haber sido después de Moisés, ¿verdad? El Señor solamente estaba dando una parábola. Correcto. Pero Fue en forma de parábola. Correcto. ¿verdad? yo tengo otra observación también en el tiempo de que el Señor Jesucristo, porque son palabras del Señor Jesucristo Sí. que dice esto, de esta parábola, todavía Él no había ascendido a los cielos, o sea que la gracia no estaba en la tierra todavía, porque la gracia vino cuando Jesucristo, o nuestro intercesor, subió a los cielos. O sea que está correctamente bien escrito, porque aquí todavía están hablando, porque ahí todavía estaban bajo la ley, porque Jesucristo todavía se conducía
bajo la ley y enseñaba bajo la ley. Y ratificando, ¿verdad? El punto, rápidamente, si me permiten, Ezequiel 22:30 habla de lo que el Señor, como las palabras que Dios usa, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en brecha delante de mí. No lo buscó entre los muertos, no lo buscó entre los profetas que ya habían, no. En ese tiempo buscó un hombre para que intercediera, y dice, y no lo hallé. ¿Dónde lo buscó? En los vivos, ¿verdad? Porque, y dice, y no lo hallé. Dice, y que se pusiese en brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Por qué? No siempre, ¿verdad? Aún en esto no siempre hay en la tierra quien pueda interceder a favor del pueblo, lo cual pues ya lo hemos comentado, ¿verdad? Varias veces, que los que son intercedores por Dios, que Dios los pone, ¿verdad? Con ese fin. No cualquiera puede decir, yo soy un intercesor, porque de ahí viene a lo que vemos ahorita. Cualquiera dice, voy a orar por ti, voy a hacer un milagro por ti, voy a interceder por ti, o como decía, ¿verdad? Una imagen. ¿Y qué pasa? Que se comienza a crear una tradición, una creencia errónea que va en contra de lo que son los mandamientos de Dios. Sí, y sin entrar en el campo todavía de que a los que ellos llaman santos, no estamos entrando en la investigación personal de cada uno de ellos, porque habría que mirar su historial, si los ponen en el nivel de santos. Porque si nos vamos a las escrituras, santo es aquel apartado, aquel consagrado, ¿verdad?, que se aparta del mal y se aparta del pecado. Eso es un santo. Cuando nos referimos a los santos dentro del santoral del que se le da a conocer a la membresía católica, entre todos los que tienen, hay muchos que su historial los ponen no como santos, aunque ellos digan Santo Domingo de Guzmán, vamos a decir, ¿verdad? O San Onofre, o qué sé yo, ¿verdad? Si nos vamos a la investigación, a la historia, muchos de ellos, ¿verdad?, fueron inquisidores, fueron mutiladores, fueron gente de guerra, gente que conquistó pueblos, hablando de los papas, no como predicadores, sino como gobernadores, como señores de guerra, porque la predicación y la conquista que la Iglesia Católica ha hecho no ha sido a través de la palabra, ha sido a través de la imposición. Entonces, muchos de estos conquistadores, hoy en día dentro de la Iglesia Católica, son puestos como santos, sin meternos todavía en ese campo, pero hablando de la verdadera intercesión, ¿verdad?, y de la verdadera santidad, sí tenemos muchos registros en la Biblia, de los cuales muchos de ellos, siendo santos, intercedieron por el pueblo de Dios. Me gustaría contribuir un poquito con referente a lo que tú mencionaste de eso, del historial de los santos. La Iglesia Católica hace ciertas reglas, tiene ciertas formas para canonizar, ¿verdad?, a un papa como santo. Pero si nos fijamos en los recientes días, tenés a San Pablo II. Él, uno de los requisitos es que debe tener 50 años de muerto antes de poder considerarlo para canonización. Él no tiene 50 años, pero sin embargo ya violaron una de sus leyes. Número 2, cuando Juan Pablo II era joven, que todavía eran pues como un monseñor, parece que era un cardenal era allá en 1938-39, antes de la Segunda Guerra Mundial. Él bendijo el ejército alemán, que sabemos que entonces eran nazis, o sea que estaban bajo el mando de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo un antecedente, como dijo nuestro hermano, no de santidad, como Cristo vino a enseñar. Él ganaba a la gente con palabras persuasivas, no de humana calidad, sino que del espíritu que él traía. Porque Pablo II no lo hizo de esa manera. Él lo hacía por conveniencias, por ganancias personales. Porque si yo digo voy a considerar a alguien
para canonizarlo, y yo veo su trayectoria que ha tenido muchas bajas, como quiere decir, ha hecho muchos errores. ¿Cómo lo puedo yo considerar santo? Ni en vida, ni después de su vida, ¿verdad? Así es, mire, hablando de las reglas para la canonización, usted mencionaba los 50 años. Eso era pues hace mucho tiempo, porque después cambiaron las reglas y fue el mismo Juan Pablo el que las cambió. Después ya se redujo tanto al 10% de 5 años. Y ni siquiera los 5 años tuvo que esperar él para que lo empezaran su proceso. Antes sí eran 50 años después de muerto para que empezara el proceso. Pero en el caso de Juan Pablo fue totalmente diferente, porque no se esperó ni siquiera las mismas reglas que él mismo puso de los 5 años de espera. Ahora, antes se decía que tienen que ser 3 milagros. Esa era otra regla. Que esa era otra regla, que eran 3 milagros para beatificarse y para canonizarse. Ahora ya nomás se dejaron 1 y 1. O sea, 1 para la beatificación y 1 para la canonización. Y en el caso de Juan 23, que fue canonizado juntamente con Juan Pablo II, nomás se le exigió 1. Él no ocupó otro milagro para la canonización. Hizo 1 aparentemente y lo beatificaron, pero para la canonización de Juan 23 no le exigieron el segundo. Entonces ellos manejan sus reglas, ahora sí que como quieren. Yo pienso que aquí lo que hay que meditar, lo que hay que pensar, no es tanto, digamos, en información que estamos dando, sino que ¿por qué nosotros creemos que son santos? Porque los católicos les piden a ellos para interceder por ellos. Pero estamos viendo que son hombres que realmente no son apartados del mal, como nos dice la Sagrada Escritura, y son hombres que no cumplieron ni sus mismos requisitos. O sea que está arbitrariamente escogido. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Yo sé ir a Mexicali muy seguido. No me acuerdo el nombre del santo que han escogido, porque lo tienen pintado y dicen el santo de los inmigrantes. ¿No será la Iglesia Católica no sabe de eso todavía. Porque yo en Mexicali, ¿cómo se llama? Santoribio. Santoribio. Es el que yo lo he visto en Tijuana y lo he visto en Mexicali, en las paredes, cuando estás esperando de cruzar en Mexicali. Ahí está, cerquita del parque. Bueno, yo pienso que uno debe de pensar en esto. Si alguien viene, que sea una persona creyente en los santos, ¿verdad? Y mira a Santoribio ahí, él va a creer que verdaderamente este es un santo porque lo vio plasmado en una pared. Y ahí tiene la figura de él y dice que es el santo de los inmigrantes. Entonces, si yo soy inmigrante, yo me voy a encomendar a él. Tenemos el ejemplo también de San Cristóbal, que fue quitado. Mi padre era chofer y ese era su santo. Lo tenía en un llaverito en su autobús, porque él manejaba autobuses en mi país. Y él se encomendaba todos los días a ese. Pero viene a ver que 20 años después lo quitaron porque no habían datos de él. ¿A cuántos santos le ha sucedido esto? Muchos. Lo que uno debe de pensar es, bueno, ¿cómo sé yo quién es santo y quién no es santo? Leyendo la palabra de Dios, conociendo las escrituras. Muchas iglesias, no solo la católica, porque hay muchas, te dicen la mitad de la verdad y manipulada a su interpretación propia. Cuando la palabra del Señor dice que la palabra de Dios no está a interpretación personal, sino que tiene que ser interpretada a la idea de Cristo Jesús, porque Él nos vino a enseñar todo esto. Y yo pienso que hay que pensar, los que creemos en santos, ¿por qué creemos en Él? ¿Cuál es la realidad de esa figura o de ese santo a quien nos encomendamos? Porque también vemos a los católicos renovados que ya no adoran a los santos. O sea que en la misma iglesia católica también hay una división. Y eso debemos de preguntarnos, ¿por qué existe eso? Si en la iglesia de Dios no hay división.
Cristo vino a unir, no vino a dividir, pero aquí estamos viendo grandes divisiones y cambiadas de acuerdo a los pensamientos de los dirigentes, ¿no? Así, mi hermano, tenemos mucha información, pero vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa para que las personas escuchen las direcciones de nuestros templos aquí alrededor de Los Ángeles y bueno, nos visiten, ¿verdad? Para que también haya una plática pues más a fondo, ¿verdad? No solamente ese tema, sino de las dudas que ustedes tengan y escuchen pues la verdadera palabra de Dios. Entonces continuamos en un momento con su programa, nosotros conversamos y siga con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este su programa, nosotros conversamos, estamos platicando un tema muy interesante y nuestro tema es ¿quién es realmente el verdadero intercesor ante Dios y los hombres? ¿Quién puede realmente ayudarnos en nuestras necesidades, en cualquier situación difícil que estemos padeciendo? Y pues para eso estamos platicando el tema con ustedes. Estamos completamente en vivo, transmitiendo aquí desde Los Ángeles, California, para ustedes a través de la frecuencia de 900 AM aquí en Radio Cali. O también nos puede escuchar completamente en vivo en www.nosotrosconversamos.com para que pues nos escuchen, nos dé sus comentarios. El día de mañana nos podrán llamar al teléfono en cabina, área 714-602-8354. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Tenemos mucha información y mis compañeros también quieren compartirla con ustedes. Pero vamos a platicar de una situación un poco actual, que la mayoría de las personas se puede dar cuenta porque lo acabamos de vivir, ¿verdad? Fuimos testigos de este acontecimiento. Y aunque a lo largo de que lo vayamos platicando, algunas personas podrán pensar y decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el tema que están desarrollando? Pues tiene que ver mucho, porque aunque aparentemente la gente diga que no cree con mucha devoción en ciertos santos, pues sí los cree, porque la prueba está en lo que vamos a platicar. La pregunta es si es correcto o qué pasó en esas circunstancias. Y me quiero referir en particular al campeonato o torneo de fútbol que hace algunos días acaba de terminar. Por más de un mes, saben que pues ustedes conocen lo que es se le llama el campeonato mundial de fútbol, soccer, aquí pues cada 4 años es celebrado en un lugar diferente. Pero aunque no vamos a hablar de fútbol, yo quisiera que entendiéramos esto. Dentro de los equipos o selecciones que fueron más de renombre durante el mundial, fueron las de Argentina, fueron algunas veces las de Colombia, las de Costa Rica, las de México, y hubo otras, aunque fueron muchas, que ni siquiera figuraron dentro de de los noticieros o de las notas que se salían continuamente. Pero ¿por qué mencionamos solamente algunas? Bueno, porque la gente fue la que las hizo populares. En ocasiones no se hablaba tanto del desempeño, sino de la manera en que de alguna manera iban calificando o iban pasando a las siguientes rondas de eliminación. Y yo quiero empezar decimos con esto para que lo analicemos bien.
por mucho tiempo se dudaba de la selección de Costa Rica. Se decía que no iba a llegar muy lejos porque no es una selección que normalmente se escuche mucho, que sea una selección que sepa jugar mucho, que tenga un historial, pues una trayectoria, ¿verdad?, de un buen desempeño. Pero sin embargo, vemos que fue una de las sorpresas en este torneo. Pero hubo algo por las cuales algunas personas, y eso quiero aclarar, es lo que precisamente por eso queremos tocar este ejemplo. Algunas personas empezaron como a revolver lo que era algo material, un torneo de fútbol, algo totalmente material, con la religión. Y empezaron a decir que ciertas selecciones iban ganando, que porque había santos de la Iglesia Católica que les estaban ayudando. Y es lo que estamos platicando el día de hoy. Si hablamos de la selección de Costa Rica, nadie esperaba que pasara a la segunda ronda, mucho menos que llegara a los cuartos de final. Y sin embargo, una de las periodistas de Univisión hizo un comentario, y es lo que yo quiero que nosotros vayamos analizando en ese momento. Y ella dijo, sin lugar a dudas, esto se debe a las oraciones que hizo Floribet, la persona a la que supuestamente curó Juan Pablo II de un aneurisma cerebral, y por lo cual se ganó pues el segundo milagro para que él pudiera haber sido canonizado. Pues dijo esta periodista María Antonieta Collins, dice, sin duda y sin lugar a duda, esto fue por la intercesión del Papa Juan Pablo II. Piensan, imagínate, bueno, aquí, aunque no fue así, esta persona y muchas otras le daban este buen resultado, este pase a aquella ronda, que por la intercesión de Juan Pablo II, y eso salió en cadena nacional, decimos en noticiero, y así fue. Pero ¿qué pasó con el próximo partido de Costa Rica? Definitivamente, ¿qué le pasó a Juan Pablo II? Se durmió, no estuvo al cuidado, no estuvo al pendiente, o qué le pasó, porque cada victoria de Costa Rica se le atribuían a Juan Pablo II, y la periodista decía, estoy segura de que por esto, aunque claro, era su punto de vista de ella, no podemos generalizar que todas las personas querían eso, pero esta persona en público se atrevió a decir eso, y que era también por las oraciones, que como Floribet era de Costa Rica, pues obviamente, pues por eso Juan Pablo II estaba de su lado. Pero ¿qué pasa cuando pierde Costa Rica? Pues se olvidan de Costa Rica, y empieza otra selección que ya de alguna manera venía también logrando ciertos objetivos, quizás no con los resultados que todos querían, que era la selección de Argentina, pero iba avanzando. Y empezaron a atribuirle ya no a alguien muerto, sino que a Francisco estaba orando por él, porque era pues el lugar a donde él pertenecía, a que era Argentina. Y de la misma forma, María Antonieta Collins de alguna manera claramente lo dijo, y lo dijo muchas veces, si Argentina va ganando es porque el Papa de seguro está pidiendo por él, y hasta decía, o digan ustedes por qué. Y empezaron, pues ustedes saben, a circular en los medios fotografías chistosas, ¿verdad?, del Papa en situaciones, pues donde decían que él de alguna manera estaba ayudando, ¿verdad?, a la selección, al grado de que la selección llega a la final. Y ese día, todavía por la mañana, en el programa Al Punto, con Jorge Ramos, le dice, ¿sabes qué? Ese día va a ganar Argentina porque el Papa está de su lado. Y el otro periodista, Jorge Ramos, le dice, ¿estás segura? Porque se van a enfrentar dos papas, y es la otra parte de que mientras no se llegó a la final, Alemania, aunque fue uno de los equipos que dijeron mejor desempeño, nadie le atribuía las victorias a Ratzinger. Curiosamente, aunque iba ganando y ganando y ganando, nadie le atribuía las victorias. No se mencionó en todo el torneo de que por Ratzinger Alemania iba ganando. Pero en el caso de Costa Rica, sí se dijo. En el caso de Argentina, se le atribuyeron todas las victorias a que Francisco el Papa estaba pidiendo por ella. En el caso de los mexicanos no fue tanto, aunque sí se dijo que estaban preparándose para el último partido que jugó, y que se lo habían encomendado al Brujo Mayor y que a la Virgen, y que les habían hecho limpias. Pues de nada sirvieron esas. Si es por eso, la gente que creyó que por eso iba a tener un mejor resultado, vemos que no fue así. Entonces, ¿qué queremos llegar con esto? Bueno, muy sencillo.
días antes de que fuera la final de fútbol, empezaron en las mismas noticias a hacer reportajes. Que dos papas iban a enfrentar y que a ver cuál de los dos papas escuchaba más Dios. Que porque Ratzinger, mientras no llegaba a Alemania a la final, no figuraba como uno de los que estaban haciendo, pero Argentina sí. Argentina decían que todas las victorias era por Francisco. Pero después salió otra cosa, donde se dijo que Francisco no estaba pidiendo por la selección. O sea, mientras unos creían y le daban el crédito completamente a que por Francisco había ido avanzando a la selección de Argentina, él mismo dijo que no estuvo pidiendo en ningún momento por Argentina. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, aquí estamos viendo dos cosas que queremos aclarar y que ojalá la gente lo entienda. Una cosa es lo que les han enseñado a ellos, que crean en determinado santo y pongan su fe en determinado santo porque creen que les va a hacer el favor, y otra muy diferente a que el santo fulano se los haga, y en este caso, oyendo que Francisco no estaba pidiendo por la selección en este caso de Argentina, ¿qué le hizo pensar a la gente que sí lo estaba haciendo? Y que en realidad, y no solamente creer que lo estaba haciendo, que dichas victorias fueron por su intercesión. Y la periodista tan segura estaba de que no, y empezaron ahí como a bromear entre ellos. ¿Y qué pasa si pierde? No tiene que perder porque tenemos de parte al gran Papa Francisco. Y le decía el otro, pero también del otro lado está Ratzinger. Bueno, o sea, aún así nadie le dio el crédito a Alemania. La mayoría de los que hablaban en ese aspecto se la daban a ese equipo. ¿Qué pasó al final? Todos conocemos el resultado. ¿Qué pasó? Realmente vemos qué podemos opinar al respecto de aquí. O sea, ¿realmente hubo intercesión de uno, del otro? ¿O cuál fue, o qué tuvo que ver esto? ¿Realmente tuvo que ver Juan Pablo, Ratzinger o Francisco en todo esto que hicimos? Es muy material y que aparentemente podemos decir que tiene que ver o sí tiene que ver. Fíjate que se me hace curioso, a más que lo que la gente pensaba y que decían y que comentaban y opinaban, que el mismo Papa tenga que salir a decir, yo no estoy pidiendo por la selección, ni lo he hecho. ¿Por qué? ¿Cómo se hubiera visto a nivel mundial que estando intercediendo él y que aceptara y que perdiera y que ganara Alemania? Como fue y como toda la gente sabía que iba a pasar. Entonces iba a decir, no, pues, ¿qué diría la gente? ¿Falló la intercesión? ¿Falló la oración? ¿No pudo? Entonces yo creo que ahí se miró hasta cierto punto el presionado por la misma creencia de la gente, decir, tengo que salir antes de que perdamos o yo no me voy a mirar mal. De alguna manera. Pero ¿cómo llegó a la gente a tener esta confianza en...? Pero yo pienso que esto viene... Mira, yo fui católico cuando fui pequeño. Y lo que a mí me enseñaron era una manera de pensar. Y siguiendo los pasos de ellos, es muy fácil caer en el error de hacerme mis propios santos yo, sin confirmar si verdaderamente son legítimos, pues. Una, porque no sabía también las escrituras, no sabía la voluntad de Dios. Dos, sé muy fácil inventarse uno solo. Y si me dicen, este es porque viene de una iglesia, entonces sí lo voy a creer, porque así es como la doctrina católica es. Entonces, la gente viene como quiere ponerle fe a su equipo y dice, necesitamos de la ayuda de Dios. Pero como yo no puedo hablar con Dios, pues yo lo voy a pedir a mi santo. Aparentemente se mira bien y se mira bonito y se mira un buen sentir del corazón, porque lo estoy haciendo por amor a mi equipo que quiero que gane. Y yo pienso que allí es donde estamos nosotros en un poquito de error por falta de conocimiento de la voluntad de Dios, que es verdaderamente intercesión. Porque no hay, como dijo un compañero temprano, no hay muchos intercedores aquí en la tierra, ni en el cielo solo hay uno, sino que hay que conocer para saber y salir de ese error, de esa creencia, yo digo equivocada, porque ahora que ya conozco a Cristo Jesús y se me ha enseñado su voluntad, se me ha enseñado sus mandamientos, puedo ver que yo me inventaba mis propios santos,
como dije temprano, el santo de los inmigrantes, el que estaba pintado allí. ¿Quién se lo inventó? Una persona de un buen sentir, de un buen corazón, buscando una esperanza, crió su propio santo. Y yo pienso que aquí, colectivamente, nos criamos y nos hacemos de la idea y le ponemos esperanza a algo que realmente no sabemos nada de. Eso se llama, mire, eso se llama bíblicamente contestando. Dice que el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Es el desconocimiento que hay en la gente del verdadero Dios. A falta de la verdad, a falta de Dios dentro de la Iglesia Católica Romana, porque voy a ser claro, ¿verdad? Nosotros somos católicos también, pero no somos romanos. A falta de ello, les han puesto a la gente cientos de ídolos, imágenes, santos. ¿Por qué? Porque saben que Dios no está con ellos. Por lo tanto, invoca aquel, no, mejor él. Y así la gente anda deambulando de un ídolo a otro y a otro. E incluso, mismo en el catecismo, vuelvo a referirme a él, porque es importante esto, llego a un punto en el que toda la gente, esto es del dominio general del pueblo católico romano, en específico de los mexicanos, de la intercesión de lo que ellos piensan que es la Virgen de Guadalupe, porque la verdadera Virgen de Guadalupe pues no es la que está en México, ¿verdad? Esa es una Guadalupe que se inventaron en el siglo XVI. La verdadera pues es otra. Pero bueno, dentro de eso, de esa idea, de esa creencia, se cree en la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Y está aquí, yo nada más quiero leer literalmente lo que dice para que todos aquellos que nos escuchan vean que hay base. Me refiero otra vez al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 966. Después de leer varias cosas, ponen ellos en letras pequeñas lo siguiente. En el parto te conservaste virgen. En tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Te trasladaste a la vida porque eres Madre de la vida, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Vuelvo a repetir, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, ponen a María como intercesora de las almas. Nosotros, si les preguntáramos en la Biblia que nos lo demostraran, no hay ni una sola letra, ni una jota, ni una tilde que pueda hablar de que María fue intercesora en la iglesia. Yo sí les quiero leer nada más un texto para darle oportunidad a mis hermanos, en donde nosotros sí podemos demostrar quién es el verdadero intercesor, ¿verdad? En Hebreos 7, capítulo 7, versículo 25, leemos lo siguiente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros les estamos leyendo quién es el verdadero intercesor que perpetuamente intercede por nuestras almas. Pero ¿qué le han dado a la iglesia, a la membresía de la Iglesia Católica? A muchos santos, pero en particular al pueblo mexicano, aún aquellos conocen como la Virgen de Guadalupe. Me gustaría agregar un texto para ratificar, confirmar más, ¿verdad?, las personas. En Romanos 8:34, claramente, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único es nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría regresar un poquito a la pregunta que hacía César. ¿Por qué la gente acepta y cree y sigue estas creencias de tener
tantos intercesores, tantos santos. Y me voy a ir a algo un poquito cómico, perdónenme compañeros, pero que en un ejemplo tan gráfico explica mucho. Y no sé si puedo dar el nombre de la película, pero ni lo ocupo dar. Un actor muy famoso, ganador de Oscars por varias películas, que cae a una isla, donde él está solo en la isla y está volviéndose loco. Entonces él se crea un amigo con un balón, por ahí le pinta una cara, y esto lo ayuda a él a mantenerse de cierta manera cuerdo para no caer en la locura. ¿Cómo la gente tiene esa necesidad de tener algo o alguien en quien confiar, en quien apoyarse cuando se sienten perdidos? Y me voy todavía más atrás, desde el tiempo de México y cualquier otro país, los adoradores del sol se ofrecían sacrificios, ¿para qué? Para calmar la ira del Dios, y de la lluvia, para que mandara su lluvia, y de tantos y de tantos y de tantos, que ahorita puede decir la gente, qué locos estaban, cómo se les ocurrió, cómo matar gente para que, pero es lo mismo, ya no con sacrificios humanos como se hacían, pero curiosamente, ¿qué es lo que buscan tantos santos? ¿Por qué la iglesia crea este mercado? Porque es lo que es un mercado. Les vamos a dar lo que nos pidan, porque mientras que haya esa demanda, nosotros la vamos a proveer. Si ustedes quieren más santos les vamos a dar. Mientras que ustedes nos sigan dando lo que queremos, ¿qué es lo que la iglesia quiere? Pues el dinero. Si ustedes nos siguen dando el dinero, nosotros les seguimos dando santos. Esto es un intercesor. Porque el verdadero intercesor, el excelente intercesor, el único y suficiente, ¿qué dijo él? De gracia, como recibiste de gracia también da. Pero en la iglesia católica no. Si tú crees que recibiste un favor, ¿qué te enseñan? Pues tienes que llevar para que se vea tu gratitud del dinerito. Ese es el comentario, ¿verdad? Que ojalá pues quisiera que quedara ahí para que lo analizaran. Ahora fíjate, Germán, mira, hablando de que María está intercediendo por nosotros, hubo un hombre que dice que miró los cielos abiertos, ¿verdad? Y dice que miró a Dios y a su diestra a su Hijo. Yo me imagino, ¿verdad?, que si hubiera más intercesores, que están también, como lo explica la Iglesia Católica en su catecismo, allí en el cielo intercediendo por nosotros, me imagino que hubiera quedado registrado para nuestro testimonio y no tendríamos ninguna objeción en reclutarlos también como intercesores, pero no es así. Y fíjate, y a más, me gustaría todavía abundar más en ese pasaje de la Biblia que nos estás manifestando. Cuando estaba allí esta persona y que estaban los demás, que él manifiesta y dice, veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios y a su Hijo Jesucristo, y dice él que miró la gloria de Dios, pero como dice, no miró santos, no miró vírgenes, ni siquiera miró la otra parte de que supuestamente Dios son 3 personas, solamente vio al Padre y a Jesucristo. Con esto quiero aprovechar para decir que aún nosotros decimos, no hay otro mediador, no hay otro salvador, solamente hay dijo el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, al que tú has enviado. Fuera de ahí, no conocemos ni necesitamos otro. Yo tengo un interrogante conforme a lo que han hablado, en lo que ha leído también en el catecismo de Guadalupe, de la Virgen María, ¿va? Porque viene siendo la misma, que dice que es la madre de Dios. Si los atributos de Dios, que Él es el principio y el fin, que Él, digamos, no es criado, quiere decir que si Él está desde el principio y va a estar hasta el fin, ¿cómo es que María viene siendo la madre de Dios? La Biblia no habla de la madre de Dios, no. Habla de la madre de Jesucristo, hombre. Lo que nació de María, ese Jesús, hombre, de ella sí es madre de él, pero no puede ser madre de Dios, porque recordemos que en la Biblia también dice que Dios mandó al Espíritu Santo a que posara sobre ella y que concibiera un niño y que él iba a ser llamado Hijo de Dios. Solamente un punto, ¿verdad?, que sí me gustaría aclarar, sí, para que no vaya a quedar ahí la confusión. Dios no tiene ni principio ni fin. Ni fin.
no tiene un origen y un término. Él es eterno desde siempre y para siempre. Solamente aclarar, ¿verdad?, que en Dios no hay principio y no hay fin. No, pues esa era mi interrogante, porque si dicen que María es la madre de Dios, ¿cómo puede ser eso? Si Dios fue primero antes que ella, porque Él es absoluto. Ellos lo argumentan de otra manera, le dan otra explicación, pero lo abordaremos el tema. Adelante, hermano. Usted. Sí, pues yo también quiero compartir, ya el tiempo ya está cercano, acerca de los ídolos, de los santos que le llaman ellos. Nosotros también pasamos por ese momento, por esa situación y teníamos una confusión muy grande en lo que realmente, qué significa un santo, a un ídolo. Y la Escritura nos narra y nos da testimonio de lo que realmente es un santo, ¿verdad? Los apóstoles enviaban cartas a las iglesias diciendo que esas cartas iban dirigidas a los santos, a los miembros de las iglesias, ¿verdad? Es un santo, es aquel que se está consagrando día con día, aquel que está queriendo hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues esos son los intercesores, los que nos dan a conocer la voluntad de Dios, los que interceden por nosotros. Si el Señor Jesucristo vino, Él dijo claramente en su palabra, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Está claro que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el único intercesor que está en los cielos. Dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? No hay otro camino, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Me gustaría dar un texto que está en 2 de Corintios en el 5:18 en delante, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Traigo esto porque dice en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Sabemos que Cristo es el único intercedor que tenemos nosotros en los cielos. Pero también aquí está diciendo el apóstol Pablo que Él es el reconciliador, que a Él se le encargó el ministerio de Cristo. Porque en Juan 17 dice: las palabras que tú me diste, oh Padre, yo se las he dado a ellos. Y ellos la han recibido y la han guardado. Por eso es que a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, a todos los apóstoles se les dio el ministerio que el Hijo Jesucristo, el ministerio de reconciliación que solo Cristo tenía. Cuando Él partió, se lo dio a sus apóstoles. Bueno, pues ya el tiempo pues ya se nos termina, ¿verdad? Hay mucho que hablar al respecto sobre ese tema. Y qué tan importante es que usted piense. Hemos puesto algunos ejemplos materiales, es cierto, a otros de la Biblia, pero lo importante es que usted analice. Si en realidad entonces el santo fulano, la santa fulana, o yo que creía que incluso podían incluso hasta ayudarme en ciertas cosas, como lo que vimos de los partidos de fútbol, no es cierto, no sucede así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? ¿Mis oraciones no están siendo escuchadas? Porque esa es la finalidad, que entendamos nosotros, de que si no hay realmente quien interceda por nosotros, pues es en vano nuestras peticiones, es en vano lo que hagamos nosotros. Entonces hay más que hablar de eso, pero ya lo haremos el día de mañana a la misma hora. Los invitamos para que nuevamente nos acompañen a la misma hora como ya lo conocen, y que nos podrán llamar también al teléfono en cabina. Lo menciono nuevamente: área 714-602-8354. Nos despedimos de ustedes dándole las gracias por habernos acompañado y lo esperamos el día de mañana en este su programa Nosotros Conversamos. Hasta mañana, que Dios sea el que los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.